Otro elemento que puede ser muy complejo para poder prever es el tema de un accidente nuclear. Imagínense, yo puse como ejemplo acá un accidente marítimo nuclear. ¿Eh? Por ejemplo, en las costas argentinas contaminaría casi toda la Patagonia y todo el territorio argentino. Eso no está previsto en ningún lugar. Esta es la amenaza más importante que los servicios de inteligencia del mundo hoy tratan de prever, que los grupos terroristas no tengan acelerar QBN, es decir, acelerar químico, bacteriológico, nuclear. ¿Podemos hoy determinar que el COVID es una amenaza biológica? No lo sabemos, todavía no. No sabemos si se perdió, si el pangarín, si el murciélago, si el ratón, si el elefante o una yarará transportó el virus. O fue un ataque específicamente diseñado para atacar a las ciudades industriales, porque son precisamente la competencia de China. A mí siempre me resulta raro ver que en África no hay tantos muertos. ¿Y por qué las ciudades industriales más grandes del mundo fueron las más afectadas? Es algo que no entiendo. Si en África no saben ni lo que es el jabón, ¿no? Ni tienen ni agua. ¿Cómo puede ser que no esté propagado? Es decir, Lombardía, la zona más industrial de Italia, Londres, uno de los centros más industriales de Europa, Alemania, Francia, España, Brasil, el único país industrial de América, sacando Estados Unidos. Me resulta raro, por lo menos llamativo. Es decir, no podemos saber si realmente fue o no fue. El tiempo lo dirá y de investigación, de inteligencia, por supuesto, vamos a conocer el 10% de la verdad. Nunca se va a saber la verdad absoluta. Pero esto es fundamental, por lo menos en lo que tratan de prever todas las estructuras de inteligencia a nivel mundial. Que un grupo terrorista no pueda acceder a este tipo de arsenal, porque si un Estado lo tiene, está regulado por el derecho internacional. Pero los grupos terroristas están fuera del Estado. O países que están vinculados con el terrorismo, ¿no? Y acá hay un elemento que quiero mostrarles, que es algo sencillo, pero quiero, digamos, ¿cuál es la diferencia entre el crimen organizado y el crimen común? A veces me tocó hablar ante funcionarios, por supuesto, de algunos países, y acá hay una gran confusión. Es muy simple la diferencia. El crimen organizado, primero, es internacional. El crimen común, generalmente se trata de delitos que se dan dentro de un Estado y por personas que no tienen vinculación con el exterior, ni tienen grandes sumas, digamos así, de movimientos económicos mundiales, ni lavan dinero en grandes bancos, etc. El crimen organizado, la diferencia clásica y esencial es una, que puede guerrear contra el Estado. Se lo repito. El crimen organizado puede ejercitar violencia contra el Estado. El crimen común no. Si yo tengo una banda de piratas del asfalto, pueden lavar plata en Uruguay, es posible, pero no lo puedo llamar crimen organizado. Porque la Convención de Palermo del año 93, cuando vuela el fiscal antimafia en Palermo, precisamente, él y su esposa, vuelan 50 metros de ruta con una bomba, la mafia siciliana, para hacer volar al fiscal. Se reunió la convención y Naciones Unidas la aprobó. Una definición de crimen organizado que dice cuando hay más personas, dos o más personas que hacen delitos con una finalidad económica, pero los quinereros que viven a la vuelta de mi casa es lo mismo. Son muchas personas que tienen una finalidad económica y bueno, quieren hacer delitos. Pero bueno, si lavan la plata en Uruguay, entonces sería crimen organizado. No. Para mí el crimen organizado es aquella estructura que tiene capacidad para guerrear contra el Estado, para oponerse al Estado, para causarle bajas al Estado, para condicionar las bolsas económicas del Estado, para quebrar la estructura financiera del Estado, para captar por corrupción a los miembros del Estado, para feudalizar al Estado. Eso es el crimen internacional. Y ustedes no crean que Escobar Gaviria, eso es lo que se ve, es lo que es la capa, es la capa. Hay que ver quién es la espada. Y por supuesto eso a veces públicamente no se puede decir. Pero yo solamente para que ustedes lo deduzcan, les voy a decir lo siguiente. Una vez Rothschild, la familia Rothschild, ustedes saben que eran banqueros alemanes, judíos alemanes, que Nathan Rothschild fue el que financió, uno de los financistas de la Revolución Industrial, por supuesto financiado con el opio de la India, la cual la India era una colonia británica, ¿no? Estamos hablando de 1780. Tuvo 5 hijos, los 5 banqueros, miembros de las familias bancarias más importantes de Europa. Una vez Nathan Rothschild dijo, déjenme a mí manejar el dinero de un país y no me importa quién dicte sus leyes. Se lo repito. Discúlpeme que le repita algunas cosas, pero yo no estoy en la clase como para anotarlas.
Déjeme a mí manejar el dinero de un país y no me importa quién dicte sus leyes. No me importa la constitución, nada, nada. El dinero, el dinero. Entonces, ese es el que tiene la espada. Porque si el narcotráfico maneja billones de dólares anuales, esa plata tiene que pasar por algún lugar, ¿no? Me parece a mí. Entonces, ahí está la clave del poder mundial. Entonces, el crimen organizado puede liquidar a un Estado. Si no, pregúntenle a México, qué es el crimen organizado. Es el causante de 120.000 muertos. ¿Saben cuántos muertos tuvo Perú? Hay amigos peruanos. Yo doy generalmente charlas a la Escuela de Guerra del Ejército de Perú y al Centro de Estudios Estratégicos, que son amigos. ¿Mm? Pregúntenle qué hizo el Sendero Luminoso en la década del 80. Más de 500.000 muertos tuvieron. Y todavía siguen peleando en la selva. ¿Mm? ¿Qué ha pasado en Bolivia? ¿Qué ha pasado en otros países? Colombia, para no tocar el caso colombiano, más de 2 millones de desplazados, 20 años de guerra civil. Pero por supuesto, eso no se habla en América Latina, es un tema prohibido. ¿Saben por qué? Porque muchos de los gobiernos que han estado, por ejemplo, han dicho que las FARC no son grupos terroristas, no lo consideran terroristas. Es más, funcionarios del gobierno argentino han dicho que Hezbollah no es un grupo terrorista. Para Estados Unidos es terrorista, para mí no. Entonces, a eso iba. ¿Cuál es la primera herramienta que los estados deben tener para poder combatir todo esto? Unirse. ¿Para qué? Para tener un sistema de inteligencia común, para tener un sistema de planeamiento común. Ahora, si yo tengo un presidente que dice que no cree en el planeamiento, qué sé yo, a mí los planes no me interesan, a mí me importa el resultado. Entonces yo como profesor de estrategia, ¿no? Me digo, pero ¿cómo puede ser posible que una persona con semejante autoridad en un país pueda decir que los planes no interesan? Imagínense ustedes que se tienen que operar de una válvula cardíaca, ¿no? Yo supongo que un cirujano cardíaco hace un plan para la operación. ¿Qué es un plan? Establecer medios, tiempo, espacio, recursos y obtener un fin, que es salvar a la persona. Imagínense que ustedes van a ver al cardiólogo y le dicen, no, yo no tengo un plan, porque vos le preguntás, ¿cómo hago? ¿Me interno a la mañana? No, 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 vos venís cuando quieras. Total, vos cuando llegues, ahí vemos qué hacemos. Pero digo, vos no tenés una metodología como para operar una... No, no, yo no, a mí los planes no me interesan. ¿Ustedes se operarían con esa persona? Es muy probable que lo opere de hemorroides en el corazón. Bueno, entonces, ¿cómo podemos tener un sistema de seguridad en América Latina si hay gobiernos que dicen que son amigos? La OTAN se crea en 1953 para poder enfrentar un enemigo común. ¿Cuál era el enemigo común? El comunismo. Y el comunismo también crea un sistema para enfrentarse al capitalismo, que fue el Pacto de Varsovia. Todos los países de la órbita soviética se juntaron para tener una estructura común de inteligencia y un plan común. Si vos tenés el narcotráfico enquistado en América del Sur, porque la cocaína es la segunda droga a nivel mundial de comercialización. Primero es el opio, después viene la droga, y ya está cabeza a cabeza con las drogas sintéticas. Y todos los países están en guerra, porque yo les digo algo, en todos los países del mundo donde se produce droga hay guerra, porque alguien va a tratar de controlarlo. ¿Cómo puede ser posible que en América del Sur no tengamos un sistema de seguridad colectiva y de defensa común? Si el enemigo común es el narcoterrorismo. Lo que pasa es que hay gobiernos que no lo entienden así. Entonces jamás vamos a encontrar una solución. Es imposible esto manejarlo desde cada estado. Es como si yo al COVID, que es una pandemia, lo quiero resolver desde un estado, desde una provincia, de una localidad. Es un absurdo. Y bueno, trasládenlo a la seguridad y es exactamente igual. Exactamente igual. Hasta que, miren, el Tratado de Defensa y Seguridad Colectivo lo tenemos escrito junto con el presidente, por supuesto, del instituto al cual pertenezco, hace 30 años, con Brasil. Porque Brasil y Argentina son los países, digamos, por peso económico, por tradición, hasta militar, son los países quizás con más poderío al principio. Bueno, muy bien, hacer un tratado de defensa y seguridad colectivo. Y después que todos los países se junten para crear una sola estructura de planeamiento, que esa estructura de planeamiento establezca los objetivos para cada país. En España, perdón, en Europa, funciona la Europol, que es una estructura común. La OTAN, miren, la OTAN cambió hace 10 años el objetivo de planeamiento estratégico, ya no es el comunismo internacional, es el terrorismo internacional. No se disolvió la OTAN, el objetivo cambió, porque la amenaza es otra. Nosotros seguimos pensando en América Latina como en 1950, intencionalmente divididos.
¿Para qué? Para que se hagan un festín con nosotros, que nos hagan el amor todos los días sin darnos cuenta, porque por lo menos si uno hace el amor y se da cuenta, por lo menos dice, bueno, me gusta o no me gusta, pero lo elige uno. Están haciendo el amor todos los días, pero ¿saben cuál es el problema que además que nos hagan el amor? Es que están muriendo nuestros jóvenes, están muriendo en la calle, sin protección, sin plan, sin entrenamiento. Los rusos decían, entrenamiento fuerte, batalla fácil. Entrenamiento fuerte, batalla fácil. Son esfuerzos, se los acabo de decir hace 15 días en una conferencia que di al Centro de Estudio Estratégico de Perú. Muchachos, lo crearon hace un año, es lo mejor que pueden hacer. Empiecen a entrenar en planeamiento estratégico, en inteligencia estratégica, empiecen a adquirir el conocimiento teórico. La teoría no resuelve el problema, pero la teoría es lo que va a la doctrina. Y la doctrina es la que hace el plan. Escuchen esto, la teoría no tiene ni tiempo ni espacio. Por ejemplo, los que están analizando hoy el COVID, los científicos, están analizando la teoría médica. ¿Cómo funciona un virus? ¿Cómo funciona un ADN? ¿Cómo funciona la reproducción del virus? Eso es teoría. Se estudió hace 1000 años cuando se surgió la vacuna contra la viruela. ¿Estamos de acuerdo? La doctrina es cuando yo traigo esa teoría a un tiempo y un espacio. 2020, Europa o América Latina. Y yo a partir de esa doctrina puedo hacer un plan. Pero yo tengo que conocer cuál es el conflicto actual. No puedo hacer algo sobre algo que no va a ocurrir. En Argentina se volvió a anular todas las reglamentaciones que le daban intervención a las Fuerzas Armadas para planificar, porque no hay estrategas civiles. Yo soy una rara excepción, porque tuve que estudiar en el ejército. ¿Se dan cuenta? ¿Quién puede hacer un plan estratégico en un país? Los militares están capacitados hace 40 años que hacen eso en la escuela de guerra. Bueno, hay que unificar, hay que hacer un plan estratégico, pero los militares no ponerlos en el nivel táctico, porque el nivel táctico es el nivel que ustedes estuvieron hablando hoy, que lo pueden hacer las policías, salvo que el nivel de violencia lo supere. Entonces ahí sí debe intervenir las Fuerzas Armadas, como ha pasado en todos los países, pero previamente planificado, no como última ratio, no cuando fracasa un elemento ir al superior, porque eso es un absurdo. Pongo a la policía y fracasa contra el crimen. Más bien, es imposible que pueda triunfar, porque cada bombazo del narcotráfico son $500.000. Tengo que tener gente muy capacitada espiritualmente para combatir esto. Fracasa la policía, llamo a la policía militarizada. Fracasa la policía militarizada, llamo a las Fuerzas Armadas. ¿Y ahora qué pasa en México? ¿A quién van a llamar cuando fracasen las Fuerzas Armadas? ¿Chapulín Colorado? ¿A quién le falta llamar? ¿Se dan cuenta? El puño, cuando pega, tiene que pegar con toda la fuerza junta del Estado. Por eso se requiere un plan de seguridad nacional, un sistema de seguridad nacional que ningún país lo tiene. Tienen estructuras parciales, policiales, de gendarmería o militares, y todas disgregadas. Fíjense en lo paradójico. Yo tomo el tren en Buenos Aires para ir a la universidad, para trabajar, me gusta manejarme en medios, digamos así, públicos, y veo la gendarmería, que tendría que estar controlando la frontera con Paraguay o con Bolivia, y está pidiendo documentos en una estación de ferrocarril, cuando lo podría hacer hasta un guardia municipal eso. ¿Se dan cuenta? Y mandan al ejército a cuidar la frontera cuando no tiene a ver si, no tiene directivas concretas sobre qué hacer si un bagallero está pasando droga en la frontera y se tiene que tirotear. Imagínense un incidente entre un sargento del ejército que mata a un bagallero en la frontera. Explota un incidente internacional. ¿Se dan cuenta? Porque se actúa por reacción y no por respuesta. Siempre el plan lo que hace es bajar de la incertidumbre al riesgo. Argentina y todos los países de América Latina en general, salvo algunas excepciones, actúan sobre la incertidumbre. ¿Qué significa esto? Y bueno, si pasa, veremos qué hacemos. Si pasa, veremos qué hacemos. Es reactivo. En cambio, cuando yo planifico, trabajo sobre el riesgo, porque nunca se puede evitar el 100% de los acontecimientos, puedo evitar una parte. Entonces, asumo el riesgo que esa parte se pueda producir, pero estoy preparado para enfrentarlo, por lo menos para salir airoso.